Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y con Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica, jefe del staff de economistas de Ecoanalítica. Luis Arturo, qué gusto saludarte. Hola Román, buenos días, un gusto. Buen día. Luis Arturo, varios medios, lo he visto, nacionales algunos, internacionales muchos, la gente, los gobiernos, los analistas se preguntan si una recesión mundial es reversible, es evitable, y uno imagina, bueno, claro, veníamos en crisis, se solapa con la pandemia, luego con la invasión rusa a Ucrania. ¿Se puede evitar una crisis económica mundial con estas características, con estos antecedentes? Sí, bueno, mira, yo creo que es algo relativamente inminente, ¿no? No, tal vez en otras magnitudes, tal vez no en las magnitudes que vimos probablemente durante aquel episodio de la subprime, por ejemplo, en 2008, 2010. Pero sí se vienen épocas duras en el ámbito internacional. Yo creo que ya el hecho de que Europa diera mayores señales de alarma con las nuevas acciones en cuanto al suministro de gas por parte de Rusia, el hecho de que ya el euro como tal alcanzara esa denominada paridad, entre comillas, 1 a 1 con el dólar, te dice que las cosas no están bien, ¿no? A nivel internacional, te dice que las perspectivas de crecimiento de economías sólidas en su momento, como el mismo continente europeo, Estados Unidos subiendo de manera agresiva la tasa de interés, y que de alguna manera no puede vencer ese pesimismo de los propios americanos en cuanto a lo que va a ser la inflación en el corto plazo, hace pensar que todo ese estímulo o ese sobreestímulo que vimos desde el inicio de la pandemia, ¿okay? Todo el crédito barato que se dio, toda la ayuda fiscal que dieron los países, se va a revertir por completo y mucho más, Román, porque algo muy difícil es vencer las expectativas inflacionarias, ¿no? Porque se alimenta de nuestras propias creencias, de nuestro propio pesimismo, y digo en general nuestro propio, por hablar de economía global, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el euro? Bueno, el euro ya vimos esta mañana, ¿no? Que está en paridad con el dólar, 1 a 1. Correcto, y eso tiene que ver mucho, claro, hay una recuperación del dólar, precisamente en respuesta a lo que hizo la Fed la semana pasada, pero también eso tiene mucho que ver con el deterioro del euro, ¿no? Y una región que hasta ahora estaba aguantando, digamos, los efectos del nuevo conflicto, y que ahora, bueno, el tema del cierre del gasoducto, uno de los gasoductos alemanes más importantes que proviene de Europa, ha generado toda esta ola de incertidumbre, y creemos, Román, o sea, y creo que eso lo compartimos muchos colegas, que van a venir épocas muy duras, van a venir una contracción importante de ese estímulo que te hablaba, mayores tasas de interés, y lamentablemente las cosas se van a hacer más caras, y creo que eso es lo que va a frenar de alguna forma el crecimiento, y en algunos casos se espera incluso que la economía estadounidense pueda incluso decaer un poco respecto a lo que era el año pasado. De hecho, también leímos en los titulares que el Fondo Monetario ha rebajado la previsión de crecimiento de Estados Unidos a 2,3%. Sí. A ver, en esta coyuntura, ¿quiénes pueden ser los mejor y los peor parados? ¿Saldrán mejor los países que ahorraron, los países que tienen economía diversificada, los países dueños de commodities? ¿Quiénes estarán mejor? Sí, mira, ciertamente, ¿no? Yo creo que en primer lugar, obviamente, los que son exportadores netos de commodities o de materias primas pueden salir mejor parados porque están aprovechando esta vorágine de mayores precios de petróleo y de materias primas en general, ¿no? Claro, el lado oscuro de la cuestión es que, así como, por ejemplo, nosotros exportamos petróleo y estuviéramos en el mejor de los casos, estuviéramos aprovechando esa ola de altos precios, también importamos muchas materias primas, ¿no? Y Latinoamérica en ese caso es muy delicada. Brasil, Ecuador, por ejemplo, importan muchos fertilizantes, materia prima para la producción agrícola, y esos son elementos que ahorita, precios que hoy en día están aumentando muchísimo por la pandemia, ¿no? Por la pandemia no, por el conflicto actual. Ahora, Román, por ejemplo, hay países que ya han ajustado y ya de alguna forma anticiparon lo que iba a ocurrir, no solo por la reactivación de la economía post-pandemia, sino por el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Latinoamérica, o muchos países de Latinoamérica ya habían comenzado a subir tasas desde mediados del año pasado, o sea, ya habían previsto esta mayor vorágine de precios, ya habían previsto estas mayores expectativas de inflación, y ya se veía en parte, y de hecho nosotros lo hablamos mucho en varios foros que hicimos el año pasado, de ese pesimismo sobre la posibilidad de la Reserva Federal de mantener las expectativas de inflación acotadas. Entonces muchos países ya asumieron el costo el año pasado de esa alza de tasas y entran este 2022 con condiciones menos desfavorables, ¿ok? Y es probable que por eso
o es por eso que inclusive muchas agencias especializadas, nosotros mismos incluso, todavía apostamos a que Latinoamérica va a seguir creciendo a un menor ritmo, pero va a crecer en comparación probablemente a otros países que hoy en día, como Estados Unidos, como algunos europeos, están reaccionando probablemente de manera tardía o confiaron mucho en su fortaleza institucional y pensaron que eso era suficiente para aguantar, digamos, este tema de las presiones inflacionarias. Entonces creo que esas economías que tomaron medidas ya desde el año pasado y que se están beneficiando del alza de las materias primas probablemente son las mejores preparadas para lo que viene, ¿no? Claro. Leía también ayer Luis Arturo Bárcenas de Ecoanalítica con nosotros, el dólar imparable en Latinoamérica con máximos históricos en Colombia. Es decir, ha sido un Correcto. tema el tipo de cambio en Venezuela, pero lo está haciendo para la región. Sí, correcto. Sí, no, y Colombia, claro, obviamente Colombia tiene esa guinda o esa marca del tema político actual. O sea, recordemos Claro. que todo el tema electoral Sí. tuvo un vaivén electoral en prácticamente 2 meses, ¿no? O sea, Petro se apuntaba como el máximo ganador de la contienda, al final fue algo bastante polarizado, a mi entender, Ujú. ¿no? Y inclusive el Poder Legislativo también terminó así, pero lo que te dice eso, Román, es que también, de alguna forma, por lo menos en el caso colombiano y en otras economías, es que la economía mundial, sobre todo lo que era el comercio internacional entre países, estaba sufriendo de costos. O sea, todavía la economía estaba empezando a reaccionar post pandemia, el comercio internacional todavía enfrentaba costos inclusive por todos los cierres que hubo de puertos en China a principio de año, y eso también hizo pensar que en su momento la capacidad de oferta de esos países se vio mermada, ¿no? Entonces eso generaba cierto riesgo, ciertos pesimismos, cierta incertidumbre, y eso generó un incremento de los tipos de cambio a nivel general, ¿no? Claro, Colombia yo creo que es el caso más emblemático por lo que te decía, pero ciertamente es algo que los países se dieron cuenta, y creo que eso es importante acotar, sobre todo los latinoamericanos o los emergentes del año pasado, y es por eso que fueron tan agresivos en subir tasas, y por eso es que hoy en día yo creo que a pesar de lo que cree la gente, probablemente Latinoamérica está mejor preparada de lo que uno piensa, ¿no? En esa parte. Claro. Luis Arturo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo igualmente. Feliz día. Luis Arturo Bárcenas es economista senior de Ecoanalítica, el jefe del staff de economistas de la firma. 7:41 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Hablarles en este caso de Grupo Leti. Mire,